La ciudad brilla en las tinieblas. Como un llamado a la esperanza, ese mensaje resalta frente al portal de la derrumbada Iglesia Evangélica de Dolores, un pueblo de 20.000 habitantes ubicado al oeste de Montevideo, que este sábado despertó a la desolación luego del paso de un tornado que el viernes dejó 4 muertos y decenas de heridos. De la Iglesia Evangélica Valdense de San Salvador solo quedó en pie la entrada. El resto del edificio, como buena parte de la ciudad, quedó en el suelo por obra del viento que arrasó esa localidad agraria. Casas caídas, autos que fueron levantados en peso, máquinas demoliendo y un ejército de personas tratando de recuperar lo que pueden de sus pertenencias mientras el agua inunda. Ese es el panorama el sábado de mañana, un panorama desolador. En las esquinas de esta pequeña y pacífica ciudad de casas bajas y coloridas, la gente se agolpa y, como en una catarsis colectiva, relata y escucha lo que cada uno vivió el viernes sobre las 5 de la tarde, hora local, cuando el tornado pasó por arriba de sus casas. Esto que estoy leyendo es una crónica, una de las crónicas que el periodista Mauricio Rabuffetti escribió el sábado para la agencia France Press desde Dolores, en el departamento de Soriano. Mauricio, ustedes saben, es colaborador de En Perspectiva, y con él quiero conversar en los próximos minutos porque, a propósito de esto que pasó, vale la pena incorporar una mirada que es como de afuera, la visión de alguien que es uruguayo, pero que ha trabajado durante años en el exterior como corresponsal de agencia de noticias, que ha vivido y en especial ha tenido que cubrir varias de estas coyunturas críticas. Mauricio, buen día. Buen día, Emiliano, ¿qué tal? ¿Cuántas horas estuviste en Dolores a lo largo del sábado? Y bueno, es medio difícil de calcular porque salimos muy temprano con el equipo, con mis colegas de France Press. Debemos haber estado desde las, yo calculo, 7 de la mañana hasta las 3:30, 4 de la tarde, 5 de la tarde tal vez, recorriendo la zona y hablando sobre todo con la gente, que es lo más importante en estos casos, ¿no? Después vino todo el periplo de volver con caminos y rutas cortadas por la lluvia. Uh-huh. Contanos, empecemos por algunas de tus impresiones recogidas allí en el propio lugar. Bueno, yo creo que tú mencionabas la frase con la que yo arranqué en mi crónica, que en realidad es como dice la luz brilla, la luz alumbra en las tinieblas. Es un mensaje que está delante de las iglesias evangélicas valdenses, y a mí me pareció como muy relevante elegir una imagen para describir la magnitud de la tragedia y de todo lo que vi, que realmente es muy terrible y muy dramático, porque hay mucha gente pasándola muy mal, gente que ha perdido todo. Yo creo que el portal de esa iglesia que quedó en pie, y todo el resto del edificio completamente destruido, con ese mensaje adelante, de alguna manera representaban, lo que pasó y lo que ojalá venga, ¿no? Fue una elección deliberada para tener una imagen que permitiera resumir simplemente con pocas palabras lo que se vivió en ese lugar. Yo con lo que me encontré fue con mucha gente, obviamente en estado de shock, como siempre ocurre en estas situaciones, en particular cuando estas situaciones no son comunes o la gente nunca las ha vivido, y al mismo tiempo con mucha gente trabajando, tratando de ayudar al vecino y tratando de recuperar lo que se podía para sí o para sus vecinos, ¿no? Que creo que es un mensaje al mismo tiempo muy muy lindo y muy esperanzador. Uh-huh. Yo leí alguna frase por ahí en las redes sociales que utilizaban la palabra caos,
Yo sinceramente lo que vi fue un gran destrozo, pero no caos, ¿no? A mí, como decías bien, me ha tocado cubrir algunas catástrofes naturales, estaba lejos del caos, más bien vi una situación obviamente de gran destrozo, con mucha voluntad de trabajo y con una organización buena de las diferentes fuerzas como bomberos, policía, militares, voluntarios, tratando de ayudar y de organizar un poco, el día después, ¿no? Como decía algún vecino con el que yo hablé por ahí. Uh-huh. Así que si tengo que resumírtelo, yo me encontré con una situación que en Uruguay, por lo menos, yo nunca había visto tal nivel de destrozo por un fenómeno climático. La verdad que es tierra de nadie en algunos lugares, las casas están completamente destruidas y son irrecuperables, pero al mismo tiempo me encontré con una imagen esperanzadora, uh-huh, por decirlo de alguna manera, que es la voluntad de la gente de seguir adelante. El daño es muy impactante, el daño es muy fuerte en una ciudad como esa. Yo escuché una comparación que se hizo en la prensa del fin de semana y que me pareció muy gráfica. 4 muertos en Dolores, que tiene 20.000 habitantes, equivaldrían a más de 300 muertos si un hecho así hubiese ocurrido en Montevideo, ¿no? Para tener una idea de lo que está viviendo esa ciudad. Eso en un ejercicio teórico, pero otra cosa es lo que se ve en la práctica, ¿no? Una ciudad que de hecho fue barrida prácticamente en una de sus mitades. Sí, a ver, esas comparaciones tienen si se quiere, es como una forma de ponerlo en términos simples para que la gente se imagine lo que podría haberle pasado si hubiera sido en Montevideo. Al mismo tiempo es muy difícil saber por qué muchas de las casas que fueron afectadas eran casas realmente precarias, aunque otras eran casas realmente muy sólidas, antiguas, pero muy sólidas. Lo que sucede es que la imagen con la que tú te encontrás, yo así a ojo de buen cubero diría la mitad de la ciudad, porque hay una parte que no fue afectada, no fue barrida por el tornado, ¿no? El tornado se formó en una parte específica y entró a la ciudad, pero en la parte que entró a la ciudad, lo que se ve, a uno lo primero que le hace pensar, más allá de la horrible tragedia que significa haber perdido 4 vidas humanas y además tener 200 y pico de heridos y un montón de gente que lo perdió todo, la primera pregunta que uno se hace es cómo esto no terminó en una tragedia todavía mayor, porque las imágenes que uno ve, ayer el presidente Tabaré Vázquez decía algo que yo creo que es un buen resumen, digamos. Él decía, bueno, yo el sábado lo vi por televisión, vi todos los noticieros, pero una cosa es verlo por televisión, aunque a uno se lo cuenten, y otra cosa es ver esto en primera persona, ¿verdad? Y con estas tragedias, con estas situaciones de catástrofes climáticas siempre ocurre lo mismo, y en este caso yo también soy de los que se pregunta cómo no murió más gente, porque hay casas, para ponerlo gráficamente para los oyentes, hay casas a las cuales se les derrumbó en un segundo la fachada, y la caída de la fachada llevó al derrumbe del techo con la gente adentro. Yo vi un taller mecánico, me contaba alguna persona que vio esto, al cual le saltó el techo y cuando cayó derrumbó el taller con los mecánicos adentro. Hay árboles que tienen chapas tomadas de sus ramas, y algunas de esas chapas están literalmente abrazando los troncos que quedaron en pie, los troncos que quedaron erguidos, rodeándolos. Tal fue la magnitud y la fuerza que tenía el viento. Hay que pensar que en estos casos una de las situaciones que se da es que en las calles se forman tubos de viento, ¿no? Las calles funcionan como tubos que magnifican el impacto del viento. Y en ese contexto, en esa situación,
con gente que de repente estaba caminando por la calle. Algunas personas de las que fallecieron, creo que 2 de ellas fallecieron justamente en la vía pública. Uno se pregunta cómo esto no terminó con niños en escuelas o en el liceo, cómo esto no terminó realmente en una desgracia todavía mayor de lo que es, ¿no? Porque yo subí a mi página en Facebook ayer y a Twitter algunas imágenes, pero las que han sacado algunos colegas o las que ha enviado la gente de Dolores o gente que ha estado ahí, que ha pasado por ahí, yo creo que pintan un poco la magnitud de lo que fue este fenómeno meteorológico. Yo te digo, Emiliano, literalmente hay lugares de Dolores en los que hay que empezar de cero. Hay que pasar una máquina, levantar los restos que quedaron y empezar absolutamente de cero. Y estamos hablando, por un lado, de familias y su futuro, el futuro de un grupo, de tantos grupos de habitantes de Dolores, pero por otro lado estamos hablando también de empresas, ¿no? Algunas de ellas, sí, pequeños comercios, seguramente construidos, desarrollados a lo largo de los años con mucho esfuerzo de sus propietarios, que de golpe quedaron directamente huecos, ¿no? Sin nada. Y esa gente también tiene que empezar de nuevo. Hay que colocarse en esas situaciones, ¿no? Bueno, hay lugares, yo te puedo, no sé, uno lógicamente ahora hablando contigo empiezo a repasar mucho de lo que vi. Hay comercios que con lo que tenían, con lo que les quedó, abrieron sus puertas, y gente preguntándole a otra gente a dónde podía conseguir tal o cual cosa, porque eso fue otro problema que hubo, que fue el abastecimiento inmediato de ciertos productos de primera necesidad, luego de que lo que tú tenías en tu casa, lo que la gente tenía en su casa, desapareció. Y hay un montón de comerciantes que quedaron sin nada. Comerciantes y personas que brindan servicios. Yo te contaba recién este taller mecánico, que yo también lo menciono en la nota, que tenía los autos aplastados adentro y todas las herramientas completamente destrozadas. Uno, para un periodista, digamos, la clave en este caso es poder transmitir en palabras, en mi caso, porque yo para France Press hago crónica escrita, transmitir en palabras los sentimientos de la gente y dar testimonio de lo que uno ve. Pero si yo tuviera que decirle a los oyentes, bueno, cómo veo yo, digamos, persona, lo que puede llegar a pasar en Dolores de ahora en más, a mí me cuesta pensar cómo va a ser una persona que de repente, como bien decías tú, estuvo 20, 30 años para poder dejar instalado un pequeño comercio, una carnicería, una fiambrería, un almacén, un kiosco, que de repente era su forma de vida, su forma de ganarse el sustento. ¿Cómo esa gente va a ser en los próximos días, semanas y meses? Porque eso es una cosa que hay que tener absolutamente claro, que esto no puede quedar en los próximos días en boca de todos y desaparecer. Es decir, Dolores no puede desaparecer por segunda vez del mapa en las próximas semanas y olvidarnos de la tragedia que pasó allí, porque a esta gente, a estos comerciantes, a la gente que perdió sus casas, a la gente que no solamente perdió sus casas, que perdió absolutamente todo lo que tenía, por más básico que fuera, a esta gente le va a costar muchísimo salir adelante. Obviamente, habrá algún tipo de ayuda pública extra, habrá algún tipo de solidaridad de vecinos. Se está notando en las organizaciones sociales en Uruguay un nivel de solidaridad que yo verdaderamente destaco, pero realmente en el día a día después de esto es dramático el estado de incertidumbre con el que se puede llegar a vivir. Uh-huh. Yo la pregunta que me hago es, creo que la misma que vos insinuabas de alguna manera: ¿cómo va a ser mucha de esta gente para salir adelante? Creo que solamente la fuerza de cada uno y la fuerza colectiva que pueda tener Dolores y el apoyo que pueda dar
el resto del sistema público, por supuesto, en este caso, y de los uruguayos va a marcar un poco esa recuperación que ojalá que la tenga, porque hay una parte de la ciudad que quedó erguida y Dolores no va a desaparecer, simplemente hay que ver cómo encamina un futuro que va a ser en los próximos tiempos un poco diferente. Para resumirte esta parte, yo te diría que bueno, sí, el estado de shock era patente. Yo hablaba con mucha gente que de repente me estaba contando, bueno, de qué vivía o qué hacía, y de repente paraba en seco y se ponía a llorar, porque claro, revivir la situación y de repente me decían, bueno, pero hay gente que se murió. Y era como la frase final, ¿no? Dentro de la desgracia, bueno, estamos vivos, ¿no? Entonces, como que bueno, yo creo que hay mucha gente con mucha fuerza por esa zona, y ojalá que puedan encaminar las cosas, ¿no? Es lo que uno desea como persona. Mauricio Rabuffetti, gracias por estos apuntes a partir de tu experiencia en Dolores este fin de semana. Bueno, gracias por la posibilidad, y bueno, un saludo obviamente especial para la gente de Dolores y de Soriano, y seguiremos en las próximas semanas seguramente todos cubriendo a ver cómo revive Dolores.